Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y por la representación que ampliamente ha tenido el gobierno en esta conversación tan importante. Yo básicamente quería contarles dos cosas. La primera, cómo se enmarca el trabajo que se ha hecho y que a bien tuvieron los tres organizadores discutir hoy, que es la misión de Mercado de Capitales dentro de todo el andamiaje de reformas y de alguna manera de agenda que tiene el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional. Y segundo, lo que creemos el Ministerio de Hacienda es una primera división de lo que debe ir hacia adelante y puntualmente una primera organización. Ya ha sido bastante detallado, en particular la presentación de Jara fue bastante detallada en cada uno de los elementos, está el documento. Pero lo que creemos que puede ser una primera organización que hemos conversado internamente y que, reitero, es el inicio de la conversación, retomando las palabras de varios. Yo creo que fue muy oportuno la salida del primer informe, pero mucho más oportuno los dos eventos, este y el evento de Asobancaria que hay esta semana, porque realmente esperamos en el Ministerio de Hacienda iniciar la labor que he escuchado hoy en varias intervenciones y que es parte de las recomendaciones, y es que el Ministerio de Hacienda lidere de alguna manera las tareas de política pública y de diseño de política económica asociado al mercado de capitales y que de alguna manera ponga la cara, más allá del trabajo que ya ha hecho en iniciar esta conversación. Pero esperamos realmente que tengamos insumos de estos eventos, pero que además ojalá sean detallados, precisos sobre el informe que ya está publicado, sobre el nuevo informe que saldrá con base en algunas recomendaciones que recibiremos en el transcurso de este mes, pero que ojalá sea el inicio de la conversación. Entonces, la primera parte que les contaba era efectivamente la misión de Mercado de Capitales salió y cómo estaba esto pensado. Pues nosotros básicamente tenemos una agenda de trabajo que iniciamos el año pasado y que continúa este año, que incorporaba iniciativas de trabajo meramente técnico, por así decirlo, como la misión de Mercado de Capitales o la misión de impuestos territoriales, y otras que tienen iniciativas legislativas. La misión de Mercado de Capitales efectivamente estaba incluida en nuestro plan de trabajo en cuanto iniciamos hace un año el gobierno. Yo recuerdo y aprovecho para agradecerle al doctor Córdoba conversaciones antes de iniciar el gobierno alrededor de esto y lo necesario y lo importante que era este tema y que el gobierno ojalá se remangara la camisa en meterse en algo en este asunto, y espero que, doctor Córdoba, esto muestre el compromiso que ha tenido el gobierno nacional en este asunto. El presidente de la República lo anunció hace un año, que se iba a involucrar en estos temas, que iba a haber una misión de Mercado de Capitales, que iba a haber reformas alrededor de estos temas, y efectivamente lo hicimos en cuanto iniciamos. ¿Qué nos queda, además de los resultados que se entregaron la semana pasada? Creo que definitivamente debemos iniciar la reforma. ¿Y a qué nos referimos con iniciar la reforma y cuáles serían, de alguna manera, los detalles? Y cómo calza esta parte de trabajo que ha hecho el Ministerio de Hacienda en compañía de los comisionados, a quien agradecemos una vez más, del superintendente financiero, de la URF y de cada una de las entidades que están asociadas del sector y de la industria asociada al sector financiero del mercado de capitales. Pues la forma como se enlaza básicamente es que ha sido reiterativo en el marco fiscal de mediano plazo. Por ejemplo, lo dijimos, el presidente lo ha dicho en sus discursos de posesión, en el discurso del 20 de julio de este año. La apuesta del gobierno es definitivamente el crecimiento económico. ¿Y por qué la apuesta es el crecimiento económico? Pues hay muchas razones para pensar que la apuesta es el crecimiento económico y que tiene sentido, pero hay una inmediata y es la asociada a la evidente desaceleración económica que está viviendo Colombia en los últimos años. Puntualmente, los últimos 4 años, entre el 2014 y el 2017, consecutivamente, en cualquier T que uno escoja, en T más 1 se creció menos que en T. Cualquier año que escoja. De entre 2014 y 2017 es verdad la afirmación. Y básicamente esa es la primera razón por la que creemos que el crecimiento económico es importante.
¿Y cómo estamos viendo el crecimiento económico? Ya hemos sido muy vocal con el marco fiscal de mediano plazo y lo hemos anunciado. Nosotros creemos que Colombia debe volver a una senda de crecimiento económico por encima del 3%. Está la conversación de cuál es el número exacto y ese tipo de cosas que le gustan a los economistas, se dedican a los pronósticos. Pero más allá del tema y del número puntual, aquí hay gente informada y que la mayoría o todos seguramente pasaron por un curso de estadística y por supuesto las estimaciones puntuales uno puede mostrar que tiene probabilidad cero de que le pegue, ¿sí? Pero las estimaciones por intervalos alrededor del número del 3,6 nos sentimos cómodos y creemos que vamos a estar cercanos a ese número. Y tenemos buenas noticias. Por ejemplo, la semana pasada nada más salió el dato del segundo trimestre, lo cual nos consolida con un número de primer semestre del 2019 alrededor del 3%. Más allá de la conversación nuevamente de los decimales y cosas por el estilo que son muy importantes, pero por ejemplo, no solo el 3%, por ejemplo, por ahí vi al gerente cordial saludo que le gusta más el número teniendo en cuenta la Semana Santa, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si uno tiene en cuenta ese detalle, para el segundo trimestre el crecimiento fue incluso 3,4, o sea, no fue el 3, nosotros preferimos la otra estimación que es la que usualmente se usa en Colombia, pero por ejemplo el que le gusta más al gerente, que era el que el primer trimestre era 2,4 y estaba el 2,8, no sé si lo recuerda, por ejemplo, este segundo trimestre nos sorprendió positivamente. Entonces, en ese sentido, creemos que estamos en un claro proceso de reactivación económica. Como lo ha dicho en palabras el ministro Carrasquilla, la economía rebotó. Creemos que en el 2017, siguiendo el ciclo estándar que siguen todas las economías emergentes en particular y las economías en general, pues siguió un ciclo que frenó en el 2017 y que creemos que con las medidas que hemos tomado, de alguna manera estamos impulsándolo y dándole mayor generación y de alguna manera mayor empuje a ese ciclo natural o empírico. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y cómo se pega esto con la misión de mercado de capitales? Porque la misión de mercado de capitales no es una cosa desligada de esta apuesta de crecimiento económico. Yo creo que la columna de Rosario Córdoba en la revista Sobolsa lo señala de una manera bastante clara. El papel del financiamiento es fundamental en el crecimiento económico. ¿Y cómo calza eso? Pues precisamente con el costo del capital. Hay varias fuentes que encarecen el costo del capital. Una muy grande es la tributación. Con esa hicimos una tarea específica fuerte en el Congreso, muy impopular, por así decirlo, pero nosotros la defendimos porque efectivamente creemos y no tenemos una actitud vergonzante alrededor de la importancia que le damos al crecimiento económico y el papel del sector privado. Hicimos una disminución de la tarifa efectiva corporativa con medidas como el descuento de IVA de los bienes de capital con respecto a renta, y eso va a tener una disminución en el costo del capital. Hay evidencia suficiente internacional y el caso colombiano y de América Latina que hay una relación inversa más allá de la discusión de cuál es el tamaño de la relación inversa o la duración de la duración inversa o las diferencias o los deltas que hay entre sectores en esa relación inversa, pero hay una clara conclusión que hay una relación inversa entre el costo del capital y la inversión, y es precisamente por eso que bajamos la tarifa efectiva. Pero ¿cómo pega eso? Y es básicamente que el costo del capital no solo está asociado a la tasa de tributación, también está el costo de financiamiento, y es por eso que decidimos impulsar el mercado de capitales. Creemos que esto va en la misma línea, en la misma dirección de disminuir el costo del acceso al capital y por lo tanto de la promoción de la inversión, de la promoción de la inversión privada puntualmente y de la promoción de la productividad y del crecimiento económico. Y es de esa manera como el trabajo que estamos proponiendo en mercado de capitales se ajusta. El mercado de capitales hay evidencia suficiente también, hay una relación directa entre mercado de capitales y crecimiento económico y el sector financiero y crecimiento económico, y es por eso que está esto en el mapa. Es por eso que nos comprometimos en el marco fiscal de mediano plazo a llevar a cabo reformas alrededor de las recomendaciones que hay en la misión de mercado de capitales. Y eso me lleva a hablar, bueno, exactamente qué estamos pensando y cómo creemos que podemos organizar de alguna manera
las recomendaciones y mirar hacia adelante. Y ojalá, reitero, sea el inicio de la conversación y que recibamos retroalimentación de ambos documentos, el que ya está público y el que saldrá a final de mes alrededor del tema. Y vemos básicamente tres pilares. El primero, que hace referencia a la alineación de incentivos, y ya voy a entrar en detalles a qué me refiero con eso. El segundo, el de no pensar que simplemente moviendo los elementos regulatorios o de supervisión o de cosas por el estilo, o simplemente echarle la culpa a uno de los múltiples actores del mercado de capitales, se va a resolver todo. No, ahí hay un mea culpa de alguna manera en el segundo elemento, que es el papel que el Estado y en particular el gobierno nacional central debe jugar en el mercado de capitales. Todo no simplemente es regulación y supervisión y alineación de incentivos, que creemos que es muy importante. Ya ha sido señalado no solo en las recomendaciones, sino en muchos de los participantes que han pasado por aquí hoy. Pero creemos que ahí hay un trabajo que se va a hacer de inmediato. Felipe Lega ya lo resaltaba, dividiendo en cuáles necesitan ley y cuáles se pueden hacer de formas administrativas, básicamente resoluciones y decretos, y un tercero asociado al papel de la tecnología y en general las buenas prácticas que aún no tenemos. ¿Y a qué nos referimos entonces con alineación de incentivos? Pues básicamente a la parte que los comisionados, o en gran parte de las recomendaciones que los comisionados se refieren a alinear la carga regulatoria de supervisión y los incentivos que hay pues, entre el riesgo y los retornos que hay en el mercado. Eso seguramente pasa por discusiones alrededor de cómo alinear los incentivos para que haya más competencia en X sector. O cómo hacemos para que efectivamente haya alineación de incentivos alrededor de determinados productos. Ahí creemos que debe ser el primer bloque, debe haber unas medidas puntuales, debe haber unos artículos dentro de la reforma que se plantee, como lo anunció el ministro hoy, como lo anunció el presidente hace 8 días, o como lo anunció en su discurso del 20 de julio, debe haber unos artículos que vayan direccionados en esa línea. Se han mencionado algunos aquí puntualmente, hay conversaciones alrededor, por ejemplo, de la rentabilidad mínima, cosas por el estilo, o los famosos buckets de inversión en algunos tipos de productos. El segundo pilar se refiere a medidas puntuales que debe tomar el gobierno, algunas que no necesitan ni siquiera ley, no solo no se necesita ley, sino que en algunas ocasiones no necesita ni siquiera decreto ni resoluciones. Necesita seguramente decisión, necesita que exista un seguimiento a esos temas. En alguna ocasión me lo decía el doctor Clemente del Valle también, y lo hablábamos también con varios de los aquí presentes, con Córdoba también, y era cuando salió la primera misión del mercado de capitales y hubo medidas alrededor de deuda pública, hubo cambios alrededor de cómo se administra la deuda pública en Colombia, muchas a partir de las recomendaciones que salieron de la primera misión, en realidad eran decisiones que se tomaban al interior de la Dirección de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Superintendencia en ese momento. Era de alguna manera decisiones alrededor de eso. Decisiones, por ejemplo, en los procesos de enajenaciones o privatizaciones. Seguramente requerirá que el gobierno nacional tenga compromiso en parte de sus procesos de enajenaciones y privatizaciones, hacerlo vía el mercado. A eso nos referimos con que algunas cosas no necesitan solo la discusión de supervisión y regulación, sino más bien como de actitud del mismo gobierno nacional con respecto al mercado de capitales. Eso incluye uno que mencionaba Lega en su intervención y era referencia al comité. Yo creo que en Colombia, en los temas de política económica puntualmente e incluso en política financiera, si uno fuera más detallado, hay evidencia suficiente que tener un grupo de alto nivel que le haga seguimiento a unas metas, que tenga de alguna manera un plan estratégico, que tenga que sin importar el cambio de gobierno hay una ruta trazada de qué cosas son las que toca hacer, qué cosas se tienen que discutir con alguna periodicidad, han funcionado. Solo para mencionar 2 ejemplos, en el caso del Ministerio de Hacienda, el CONFIS, el Consejo de Política Fiscal, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal o el Comité de Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero. Creo que son 3 ejemplos bastante claros de cómo
se puede generar institucionalidad, cómo se le puede hacer seguimiento y de alguna manera comprometer al Estado a tener discusiones no separadas sobre algunos temas, sino en conjunto. Por ejemplo, el Comité de Seguimiento de Estabilidad Financiera está el señor superintendente, está el director de Fogafín, está el ministro de Hacienda, está el gerente del Banco de la República, están los actores claves del tema. Yo creo que efectivamente eso es algo que se debe hacer pronto. Ojalá lo podamos incluir en una ley y que quede de alguna manera absolutamente institucionalizado, pero uno debiera empezar a pensar este comité casi que de inmediato y debiera ser ese comité, ojalá con un par de miembros independientes, algún académico internacional o cosas por el estilo, que le haga seguimiento al mismo diseño del plan estratégico que va a implementar el proceso de reformas o los procesos de reformas, porque eso también creo que vale la pena resaltarlo. Bajo ninguna circunstancia alcanzaremos a resolver todos los problemas que ustedes enuncien o que hayan enunciado los comisionados en esta misión. Seguramente quedarán tareas y es por eso que ese espacio institucional es muy importante. Y el tercero hace referencia al uso de la tecnología y de alguna manera a la incorporación en la supervisión y en la regulación de buenas prácticas. En eso hemos avanzado profundamente, todavía hay espacio en ese sentido. Puntualmente aquí se ha resaltado, creo que ha tenido buena acogida la conversación de migrar, por ejemplo, de supervisión con base en entidades a actividades. Yo creo que eso es algo que va en línea con las buenas prácticas internacionales, es algo que la superintendencia ya ha demostrado que tiene no solo las capacidades, la experiencia en otros mercados, sino ya desarrolladas las metodologías y otros. Creo que ahí hay un espacio claro de mejora, y al menos en el mercado de capitales. Esto es básicamente como lo estamos viendo. Reitero, es nuestro inicio de la conversación. Creemos que la conversación que se arrancó con la misión de mercado de capitales hace un año, que de alguna manera llegó a su punto cumbre de esa etapa con el lanzamiento de las propuestas. Estos foros, las recomendaciones que revisemos, yo creo que vamos a estar listos para iniciar a tomar medidas sin negar el buen consejo que Diego Jara ha dado alrededor de pensar estructuralmente qué queremos hacer, qué se puede hacer en el corto, mediano y largo plazo, pero yo creo que en el corto plazo hay medidas que se pueden tomar y que el Ministerio de Hacienda cree que debe tener de alguna manera al menos estas tres partes. Una primera, asociada a alineación de incentivos, todo lo que alinee los incentivos en el mercado de capitales y que permita la profundización de productos y cosas por el estilo, gracias a esa mejor alineación de incentivos. Un segundo, un compromiso claro, determinado del gobierno nacional y restricciones binding, por ejemplo, como comités, que no importe quién sea el que esté o no importe el momento en el que va la economía colombiana, haya discusiones alrededor de eso y haya decisiones alrededor de eso. Y un tercero asociado a recoger las buenas prácticas internacionales, sobre todo las relacionadas con el uso de la tecnología. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá recibamos muchas recomendaciones en el día de trabajo que queda, pero ojalá recibamos documentos, ideas, propuestas, cualquier tipo de cosas como son usuales en este tipo de reformas, pero puntualmente para esta yo creo que los actores del mercado son los llamados a tomarse esto, sin negar que el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de aquí en el futuro no volver a hacer, no sé, de pronto hacer una reforma dentro de 20 años. Yo no estoy seguro, pues no he visto ningún modelo de número de emisiones óptimas sobre el mercado de capitales, pero sí pareciera que el dato que dice Lega, que mientras en Chile han hecho 5 reformas, 7 reformas y además han hecho 5 reformas, 5 misiones en 20 años, en 20 y pico años, en Colombia la última que se hizo era pues cuando yo era un niño. Entonces eso creo que eso de alguna manera muestra la importancia relativa que ha tenido el asunto en Chile y en Colombia, y ojalá esta misión de mercado de capitales, este evento organizado, que agradezco nuevamente la invitación de los organizadores, habla bien de cómo está cambiando
el mood alrededor de eso. Yo no sé si el indicador sea las misiones, pero ojalá el indicador sea el entusiasmo que se le dé a las reformas, el entusiasmo y el compromiso que haya de cada uno de los actores alrededor de esto. Muchísimas gracias por la invitación.